Hola a todos, muy bienvenidos a nuestra serie de mensajes Espíritu Santo. Ya estamos en el episodio 15 de nuestra serie, ya nos falta poquito para poder terminar. Y por cierto, venía a mi mente y estaba estudiando un momento acerca de la palabra restauración. ¿Cuándo fue la primera vez que sentí lo necesario de restaurar algo, de recuperar algo? Y mientras meditaba me acordé de algo que hacía comúnmente cuando niño. Cuando niño me gustaba jugar y jugar solo muchas veces en el patio de mi casa. Y la verdad es que una de las cosas que a mí más me fascinaba eran tener autitos y soldaditos pequeñitos. Me acuerdo que en mi casa, en el patio de atrás, habían unos ladrillos princesa. Los que trabajan en construcción saben que son unos ladrillos que no son cerrados completos, sino que tienen orificios. Entonces, cuando era pequeño, fabricaba ciudades. Hacían todo el patio de atrás una ciudad inmensa con los ladrillos, con los autitos, los soldados. Y me imaginaba en algún momento una batalla, una guerra. Pero como yo quería tanto mis juguetes, nunca hice nada que les generara algún daño. Por lo tanto, eran guerras ficticias que nunca generaban ningún problema. Hasta que un día llegó mi hermano mayor y se le ocurrió la idea de jugar una guerra pero de verdad. Y yo no lo entendía porque era pequeño. Y él me dijo, sí, una guerra de verdad. Y agarró una piedra grande y va y la lanza sobre la ciudad que yo había hecho de mis autitos, mis soldados. Algunos soldados y algunos autos se rompieron como tal. Y obviamente al ser niño lloré mucho. Y me dio mucho dolor el ver destruido algo que me había costado tanto armar, que ocupaba casi todo el patio de atrás y que lo vi destruido en ese minuto. Ahora, recordando ese episodio, me preguntaba qué sentirá Dios al ver una ciudad que tanto amaba como Jerusalén destruida. Ayer hablaba un poco acerca del ministerio profético y cómo el Espíritu Santo venía sobre los profetas y anunciaba un mensaje para que el pueblo se volviese a Dios y pudiese entender lo importante que significaba estar cerca de Dios. Pero la historia nos muestra que lamentablemente ni el reino del norte, las 10 tribus, ¿cierto?, de Israel obedecieron, vino el imperio asirio y destruyó todo aquello. Y luego tampoco obedeció Judá. Y vino el imperio babilónico posteriormente y también destruyó Jerusalén, tomó a lo mejor de Judá y lo llevó cautivo a Babilonia. Se fueron esclavos a una tierra extraña como tal. Bueno, hay salmos que expresan el sentir y el dolor que tuvo la gente y por cierto también la desolación que quedó en aquel lugar, sobre todo el templo fue destruido, que era el lugar de adoración a Dios como tal. Por lo tanto, la destrucción y el dolor, yo creo básicamente que a Dios no le agrada, le generó algún sentimiento. Si a mí me generó un sentimiento por unos juguetes que tenía, imagínense el sentimiento que tenía Dios. Y ahí es donde entiendo que el Espíritu de Dios siempre va a buscar la restauración. Dios, por medio de su Espíritu, levantó, tocó vidas para que se generara todo un espacio para poder restaurar lo que estaba destruido. Y fíjense que el Señor permitió que en primer lugar Zorobabel volviese con un grupo de judíos y pudiesen restaurar el templo y restaurar en alguna medida la ciudad. El segundo viaje, por cierto, está Esdras, y Esdras también lleva una misión muy importante, el transmitir la palabra, el llevar las escrituras, el hacerlas cercanas y dar entendimiento, y lo importante es que es la palabra en este proceso por cierto, de restauración. Y también Nehemías, nosotros lo sabemos, el constructor que oraba y que generó las murallas, la defensa, lo que fue cubierto en la ciudad para poder defenderse de ataques como tal en este ámbito. Y en eso vemos que el Espíritu de Dios se mueve en estos hombres para generar restauración. Y esto es lo que me viene a mi mente. Dios no desea tu destrucción. Dios no desea vernos mal. Dios no nos desea vernos tristes. Al contrario, el libro de Jeremías por el Espíritu Santo dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son para nuestro bien y no para nuestro mal. Por lo tanto, bajo esa connotación, debo pensar y comprender que el deseo de Dios es tu restauración, es mi restauración. Hoy nosotros miramos cómo Dios lo hizo en ese tiempo, cómo Dios buscó la forma de poder hacerlo, como hoy Dios sigue buscando la forma por medio de su Espíritu Santo en poder restaurarte y llevarte a la posición que Él realmente quiere. Él quiere tu felicidad.
Si yo sentí mucho dolor al ver esa ciudad que yo había armado destruida, y por cierto, lo que me quedó después de pasar mi llanto fue el restaurarla y fue el volver a levantarla, fue a volver a ubicar las piezas en su lugar como tal. Y eso fue parte de mi juego por un gran momento, porque rearmé todo aquello. Créelo, Dios sigue trabajando en función de hacer algo por ti. Lo único, esté atento a lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Fíjate algo importante, aun cuando fue restaurado el templo, para Dios hoy no es importante el templo en Jerusalén. Lo que es importante para Dios es tu vida. Él quiere restaurarte ahora a ti por medio de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo episodio. Bendiciones.